¿Qué tal? Videotutorial número 59 y penúltimo del curso, en el que seguimos viendo las opciones que nos ofrece el uso de PHP junto con los web services. El objetivo final de este videotutorial es crear lo que se denomina en inglés un mashup, una mezcla, utilizando dos web services distintos. Vamos a utilizar por un lado el web service de la Wikipedia para poder recuperar dentro de nuestra aplicación cualquiera de los artículos de esa enciclopedia online y vamos a mezclarlo con el web service que ya vimos en el anterior videotutorial de Babelfish, para que lleve a cabo la traducción del artículo, si está en inglés, y nos lo presente en pantalla en castellano. Es lo que vemos aquí con el artículo de la Wikipedia de History, traducido por Babelfish al castellano. Todo esto en un único script que lleva a cabo las dos tareas. Pero empezamos viendo cómo los web services son cada vez más variados de todo tipo. Vemos, por ejemplo, que nos permite recuperar un servicio de horóscopos online que podemos presentar en nuestra página o dentro de nuestra aplicación. Lo descargamos, como ya hicimos en otras ocasiones, no lo repito más. Y una vez descomprimido y colocado en nuestro servidor, vemos que es una clase muy sencilla, en la que de nuevo simplemente tenemos el archivo de la clase y un archivo que en este caso, más que un archivo de ejemplo, es la propia aplicación que nos presenta los resultados para cada uno de los signos del zodíaco. Lo abrimos con el navegador y podemos ver cómo se trata de una aplicación en la que en su lado izquierdo tiene los distintos signos del zodíaco, arriba el título y la fecha del día, y a la derecha una presentación, y aquí también es donde se mostrará la información de cada uno de los signos cuando pulsemos sobre un enlace. Pulsamos sobre cualquiera de los códigos y recupera la información para ese signo que nos presenta en la pantalla de la derecha. Abrimos ese mismo archivo para ver el código y observa como la mayor parte del código es HTML para cada uno de los enlaces a los signos del zodíaco. Al principio va el include para llamar a la clase, class horoscope PHP, y al final vemos aquí un condicional que lo que hace es que si todavía no se ha pulsado sobre ninguno de los enlaces, nos muestra la pantalla de ejemplo que veíamos a la derecha, que es la pantalla de saludo al comienzo de la aplicación. Y en caso de que se pulse sobre cualquiera de los enlaces, lo que aquí nos indica, se crea un objeto de la clase horoscope y se utiliza el método getHoroscope para recuperar la información del signo en concreto sobre el que se haya pulsado. Por tanto, en cuanto a su estructura, muy sencillo, no tiene nada que explicar, igual que muy sencillo llevar a cabo la traducción de lo que contiene para que aparezca en pantalla en castellano. ¿Qué es lo que tenemos ya en esta otra copia del mismo archivo, en el que ya hemos traducido el contenido a castellano? Y también hemos puesto, vamos a hacer ahora una pequeña referencia ya que aparece, para que el nombre del día aparezca en castellano. Es uno de los temas que más se encuentra en los foros de PHP. ¿Cómo hago para que date aparezca en castellano? Bueno, pues lo vemos en un momento, también muy sencillo. Hay varias maneras, pero vamos a explicar a una que es rápida, nada complicada y que funciona siempre. Desde luego la mejor solución es configurar lo que se denominan los locales, y PHP se encargará de hacer el resto por nosotros. Cuando se habla de locales se habla de traducciones de cosas básicas, como es en este caso la fecha, que suele ya incluir el sistema operativo.
El problema es que, sobre todo si es para crear una aplicación, nunca podremos saber si el sistema operativo que va a utilizarlo cuenta con esta configuración de set local o no. Por lo tanto, no tenemos ni mucho menos la seguridad de que funcione siempre. Así que es mejor utilizar una alternativa que lleva un poco más de tiempo, pero que también es muy poco, y que aparte después puedes simplemente copiar y pegar en cualquier otra aplicación y ya te funciona directamente. Por tanto, para el caso de que no se disponga de locales, podemos hacer nosotros la traducción, como vemos aquí, y posteriormente utilizamos the date para el día, que es lo que hacemos aquí. No vamos ahora a volver sobre date, que ya está tratado, pero W, deberías recordar que lo que hace es devolvernos un día de la semana entre 0 y 6. Por lo tanto, aquí, como vemos, el 0 será el domingo y así sigue hasta el sábado. Por lo tanto, para que por la fecha aparezca el texto que queremos, aquí será para 0 domingo, 1 lunes, martes, del modo en el que lo tenemos. Después simplemente creamos una variable y la convertimos de W al array días. Y posteriormente aquí, que es donde utiliza la fecha, date, observa como lo que hacemos es poner el nombre primero, la variable, que hará que aparezca, ahora lo vemos en pantalla. Aquí lo tenemos ya con el aspecto final que tendrá con todo el código, pero observa ahora lo que estamos viendo, como aquí nos aparece el nombre del día como martes, gracias al uso del sistema de W y la traducción en un array al que simplemente llamamos días. Exactamente lo mismo, podríamos hacer para los meses, aunque aquí, como vemos, utilizamos el número, que también vale, pero recuerda que date, utilizando distintas letras, nos permite presentar días, meses de distintos modos. Por lo tanto, podríamos también hacerlo para meses. Lo vemos en este otro ejemplo, que irá también con los ejercicios de prácticas, en los que creamos de nuevo un array con el nombre de todos los meses y utilizamos n de date, que lo que hace en este caso es devolver un número para cada uno de los meses, pero en este caso no empieza por 0, sino que empieza por 1. Por lo tanto, tenemos que empezar desde enero hasta diciembre. Y por lo tanto, según le indiquemos aquí, ahora lo convierte utilizando el array meses y nos va a devolver, por tanto, en cada caso el mes en el que nos encontremos. Si lo probamos en el navegador, vemos cómo nos devuelve el mes en el que nos encontramos en castellano. Así, un método muy sencillo para tener tanto nombre de días como de meses en castellano con 2 líneas de código. De momento, por tanto, lo que tendríamos sería algo como lo que vemos aquí. Podríamos poner comas, guiones. Esto de nuevo es algo ya supervisto que no tiene el más mínimo problema. Pero, claro, esto lo tenemos en castellano, que en el momento en el que pulsemos sobre cualquiera de los signos del horóscopo, la información que nos recupera está en inglés y aparece en la pantalla en inglés. Entonces vemos en este primer mashup cómo podemos hacer para que esto sea traducido. Vamos a utilizar, por lo tanto, la otra clase Babelfish y que nos aparezca en pantalla la traducción en castellano del texto. Antes de seguir, le echamos un vistazo a la sencillísima clase que estamos utilizando para Horoscope. Aquí la podemos ver, y también una muestra de lo tremendamente sencillos que pueden ser las clases. Aquí, como vemos, cuenta con un único método, getHoroscope, función a la que hay que pasarle el parámetro sin, que si miras la aplicación es la que se le pasa en cada uno de los enlaces, y mediante el uso de file getContents recupera la información de horóscopos de astrología en el enlace que aquí vemos. Hasta aquí, por lo tanto, muy sencillo, nada nuevo, pero viendo el gran número de servicios disponibles, ya decimos que una de las grandes posibilidades y que abre grandes expectativas es el uso de varios web services combinados, lo que se conoce como MyApps, y que últimamente proliferan sobre todo con las APIs de Google Maps, pero que, como vemos, se puede aplicar a muchos otros temas.
En este ejemplo que vamos a ver nos encontramos con que la posibilidad de mezclar estos dos service web es realmente sencillo. Volvemos a la aplicación del horóscopo y observa que aquí lo que se hace es guardar en una variable llamada h el resultado en inglés que nos devuelve esta consulta a la página del horóscopo. Pues lo que tendremos que usar para llevar a cabo la traducción es simplemente esta variable. Tenemos aquí ya un ejemplo terminado de esta aplicación que utiliza los dos web services. Para empezar, como ves, el primer cambio es que ponemos los dos include, a Class Horoscope y a Babelfish Class. Por supuesto, las dos clases tienen que estar en el mismo directorio donde tengamos la aplicación, o en su defecto tendríamos que cambiar la ruta. Lo lógico es tenerlo en el mismo directorio. Esta parte sigue siendo exactamente la misma. Del mismo modo llamamos el servicio de horóscopo para recuperar la información, y lo que ahora cambia simplemente es aquí al final, donde creamos una nueva tabla le ponemos un título en el que ponga traducción al español de y sign, para que sea en cada caso de Aries, Tauro, el que llamemos para traducir. Y después lo único que hacemos es, como ya en el ejemplo que vimos en el anterior video tutorial, creamos un objeto de la clase Babelfish y le indicamos que traduzca, mediante el uso de translate, la variable h, que es donde tenemos almacenado la información recuperada, y de English a Spanish. Así de sencillo. Algo que ya no tiene nada que ver con la funcionalidad, pero simplemente para darle un poco un aspecto más vistoso, pues aquí arriba lo que hacemos es llamar a un archivo CSS externo para que le dé un color de fondo, un determinado aspecto a los títulos, que de nuevo tampoco no me paré mucho porque no es este curso para esto, y usé uno de los que viene por defecto con el propio Dreamweaver, que trae unas plantillas magníficas CSS, y simplemente se la apliqué para darle un aspecto más interesante en la salida. Pues aquí tenemos nuestra aplicación Mashup creada con un determinado diseño que le da un aspecto que creo que queda bastante bien. Y ahora, como vemos, esto es antes de haber llamado a ninguno de los signos, por lo tanto aquí aparece el mensaje de saludo, que tampoco sería nada difícil que aquí apareciera otro mensaje, pero no creo que sea necesario. Y ahora, cuando pulsamos sobre cualquiera de los signos, se lleva a cabo la doble función. Por un lado, busca la información en horóscopos y nos lo traduce, y aparece la traducción aquí abajo. Traducción con las limitaciones que tienen este tipo de traductores, y que aparte en el tema de los horóscopos, donde suelen usar siempre palabras muy rebuscadas, la traducción puede que sea un poco más limitada. Los horóscopos es un ejemplo, se puede usar para mucho más. Esto sobre todo es para darse cuenta de las posibilidades enormes que abren este tipo de sistemas, y que ya depende de la capacidad y de la imaginación de cada uno cómo pueden llegar a utilizarse. Porque vamos justo ahora, decía, verlo para otro ejemplo que puede que sea muchísimo más práctico incluso que este, que es hacer exactamente lo mismo pero para la información de la Wikipedia, información por lo tanto enciclopédica, en la que podemos recuperar información sobre cualquier tema. Para empezar, volvemos de nuevo a PHP Classes, buscamos esta clase dentro de los web services, My Site with Wikipedia, que es la clase que nos permite recuperar información para nuestras aplicaciones desde esta magnífica enciclopedia online. Una vez descomprimida, de nuevo nos encontramos una clase muy sencilla. Aquí tenemos la clase y unos cuantos archivos de ejemplo en el que nos indica el modo en el que tenemos que escribir el código. Vamos a abrir para empezar Edit Example y vemos cómo es tremendamente sencillo de nuevo.
vienen dos ejemplos, uno para poder mostrar un artículo y otro para poder editarlo. Nos permite hacer las dos cosas. Vemos cómo con estas líneas de código, creando un include para la clase Wikipedia y creando un objeto de esa clase. Aquí ahora es donde tenemos que indicar la dirección donde queremos que busque la información importante, porque aquí, como vemos, viene por defecto en inglés, pero simplemente poniendo aquí es para español o ga para gallego, podríamos recuperar información de las distintas enciclopedias dependientes de la Wikipedia en distintos idiomas. Y vemos después cómo utiliza, en este caso decíamos que era un ejemplo para editar y por lo tanto usa el método edit page. Este es otro ejemplo de otro método que usa, que es getPage, que esto lo que hace nos permite recuperar una página en concreto. Observa cómo aquí es donde se le indica qué es lo que tiene que recuperar. No lo hicimos tampoco en el anterior ejemplo con el horóscopo, no lo voy a hacer ahora tampoco, pero haciendo lo mismo que hicimos en el anterior video tutorial, pues crear un formulario con un campo de entrada de texto en el que se escriba cualquier cosa y se pasa como variable, como ya hicimos, y sería lo que habría que sustituir por lo que aquí ponemos como código duro. Para empezar, como ya decía, esta clase nos permite recuperar información de cualquiera de las Wikipedias en los distintos idiomas en los que se presenta online. La Wikipedia está presente en muchísimos idiomas, en español con más de 75.000 artículos, aunque no debíamos de estar demasiado orgullosos. Vemos como portugués, es cierto que con Brasil también, pero en español somos también muchos países los que lo hablamos, lo supera el portugués y muchos otros idiomas que tienen muchos menos hablantes. También está, aquí vemos, con más de 10.000 artículos, tanto en catalán como en gallego, pero de todos modos es innegable, de nuevo, se puede decir ojalá fuera de otra manera, no sé si sería mejor o no, pero bueno, la realidad es que el dominante de forma clarísima es el inglés, que se acerca a el 1.000.000 de artículos. Para ir a la Wikipedia de cada idioma, en general suele ser siempre poniendo delante las dos primeras letras, es Wikipedia ORG en el caso español, o GL, Wikipedia ORG en el caso del gallego. Pues de este modo tan sencillo, con estas simples líneas de código, haciendo un include y posteriormente creando un objeto de la clase Wikipedia, indicando en qué diccionario queremos buscarlo, en este caso el de gallego, y aquí indicando la palabra, de nuevo código duro, pero del mismo modo repitiendo exactamente lo mismo que hicimos para Babelfish para crear el formulario, podrías hacerlo para que se le pasara una variable donde aquí aparece esa palabra. Por lo tanto, cualquier persona desde un formulario en nuestra aplicación puede escribir un nombre y le devolverá a la aplicación la información que recupera, en este caso de la enciclopedia, la Wikipedia en gallego. Aquí lo vemos sin ningún tipo de formateo, simplemente con la información recuperada, con los enlaces, pero recuerda la importancia que es dentro de una aplicación creada por nosotros y por lo tanto a la que podríamos darle después cualquier tipo de uso. Pero sin duda, tanto por el número como sobre todo por la calidad y los contenidos, la Wikipedia en inglés de momento sigue siendo estar muy por encima de cualquiera de las otras versiones, es indiscutible. Y vamos entonces a llevar a cabo el mismo proceso que hicimos para el horóscopo, pero en este caso lo hacemos para información de la Wikipedia. El sistema es exactamente el mismo. De nuevo podemos darle también un formateado, que eso ya es parte de diseño, y vamos a recuperar la información de un artículo y utilizar el web service de Babelfish para que nos lo traduzca. El resultado final es el que vemos aquí.
con la información traducida, a lo que hay que añadir que al tratarse de una enciclopedia en la que el uso del lenguaje suele ser siempre más cuidado, las traducciones que hacen este tipo de traductores también suelen ser mejores que en otros casos. Se trata de una aplicación que prácticamente sin pulirla ya más se podría poner online y la vendemos ya como otra aplicación de la web 2.0. Bien, eso también tiene como apartado importante entender que este tipo de aplicaciones que tienen un uso que puede ser interesante son muy sencillas de crear, no tienen complicación, siempre que se entienda el lenguaje PHP y ese se puede utilizar, claro. Aquí tenemos el código para la página que veíamos ahora. De nuevo también en la cabecera, para darle el estilo, simplemente es una cabecera HTTP y se llama, mediante un enlace externo, a una hoja de estilo CSS. Pero recuerda que una de las claves hacia las que se mueve la web de forma más clara cada día es una separación total entre lo que es el fondo y la forma. Aquí estamos hablando ahora del fondo, que es lo que nos interesa, que es la funcionalidad de la aplicación. La forma es el tema que estamos tratando en el curso de XHTML sobre todo. Vemos como de nuevo para esa funcionalidad usamos los dos includes para utilizar las dos clases, tanto Wikipedia como Babelfish, y en una variable a la que llamamos consulta incluimos el término a consultar. Una vez más, esto podría ser recuperado de forma muy sencilla desde el formulario. Te remito a lo que vimos, lo vimos ya en otras ocasiones, muchas durante el curso, pero al tema del anterior video tutorial sobre Babelfish. No quiero ser repetitivo. En esta aplicación la información en inglés que recuperamos no la presentamos en pantalla y simplemente lo que hacemos de este modo aquí, lo que hacemos también de lo más sencillo, tenemos almacenado en la variable R la información que recuperamos de la Wikipedia y ahora utilizamos esta variable con la clase de Babelfish. Creamos de nuevo una tabla, ponemos arriba traducción al español de consulta, por lo tanto aquí siempre aparecerá el nombre que estemos consultando, y ahora creamos un objeto de la clase Babelfish y usamos translate DR de inglés a español. Nada más. Más sencillo, si se entiende, ya digo de nuevo el funcionamiento, tenemos ya nuestro web service funcionando, nuestro mashup en este caso, y totalmente operativo. Pues a partir de esto creo que sería muy interesante que te pasaras por PHP Clases, que miraras las clases, no solo Web Service, las otras muchas clases que hay, que trabajes con ellas, que las mires, las desmontes, las recompongas del modo en el que creas más conveniente, porque desde luego que es una de las mejores formas de aprender. Pues nada más, otro videotutorial que ya nos pone a la puerta del último, de nuevo un videotutorial liviano, pero yo creo que con mucho contenido. La realidad es que este tipo de uso de web service y APIs se está convirtiendo en la clave del funcionamiento de la red y cada vez va a ir a más. Y una vez más, no puede ser de otro modo, PHP está ahí en vanguardia aprovechando las oportunidades que nos ofrece la red. Os habló Jesús Conde, nos vemos en el último video tutorial